que Dios no ha sido fiel con usted. Los que no hemos sido infieles somos nosotros. Amén. Vamos a dar el tiempo a nuestro pastor para que nos traiga la bendita palabra de Dios. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Bendecidos. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Bueno, pues aquí estamos una vez más, dando gracias a Dios, siguiendo con nuestra serie Conociendo a Dios. Es una bendición ir conociendo a Dios, sabiendo, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer, ¿verdad? Entonces, por eso estamos llevando esta serie, Conociendo a Dios, para que podamos ir creciendo en esa vida eterna, ¿verdad?, y en esa salvación. Va a pedirles tantito silencio, hermanos. Entonces, amados hermanos, vamos a leer, por favor. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 11. Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 11. Amén. Amén. Por favor, lo van a leer ustedes, porque yo lo traigo en otra versión y después yo lo voy a leer. Amén. Amén. Versículos. Empiecen, por favor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia por los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él. En persona le da el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Lo voy a leer ahora. La versión Dios habla hoy, Biblia textual. Reconoce que Yahvé tu Dios es a Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermanos, por favor, silencio, estamos escuchando la palabra de Dios. Pero a los que le aborrecen les da su recompensa en su misma cara para destruirlo, sin hacerse esperar. En su misma cara da su merecido al que lo aborrece. Guarda pues el mandamiento, los estatutos y los decretos que hoy te ordeno ponerlos por obra. Amén. Amén. Entonces vamos a orar para iniciar esto. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios. Te damos toda la gloria, el honor, la alabanza, Señor, a ti. Padre, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí y por permitirnos estudiar, Señor, tu palabra, y estudiándote a ti, Señor, a través de ella, Señor. Ábrenos el entendimiento. Permítenos conocer cada día más y más tu palabra, Señor, y así irte conociendo más y más a ti, Señor, para adorarte, glorificarte y exaltarte, y poder, Señor, que nuestra fe se vaya incrementando, Señor, a través de esta bendita palabra, Señor. Padre, danos sabiduría para entender este atributo, Señor, esta perfección tuya, y danos de tu gracia para ello. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Entonces, el atributo que vamos a ver hoy, conociendo al Señor, y estamos en las perfecciones de Dios, ¿verdad? Vamos a ver hoy la fidelidad de Dios. Amén. El atributo de la fidelidad de Dios. Hoy, en medio de tanto, hermanos, infidelidad que hay, ¿verdad?, en una sociedad tan infiel, infiel en el matrimonio, infiel en el trabajo, infiel en la familia, infiel en los amigos, infiel en el ministerio. Estamos en serio en una sociedad muy, muy corrompida, muy llevada a la infidelidad. Y es muy importante conocer que en medio de todo esto hay un Dios que es siempre fiel.
Siempre fiel. Y entonces es lo que aquí Moisés le está escribiendo al pueblo de Israel, le está hablando, ¿verdad? Y le está diciendo que tiene que conocer a Dios que es fiel. Porque Dios cumple su palabra. Dios cumple lo que Él tiene. Nosotros, amados hermanos, podemos confiar en las promesas de Dios. Primero por el atributo que vimos el domingo pasado, que fue La inmutabilidad. la inmutabilidad de Dios. Amén, ¿verdad? La inmutabilidad. Pero también confiamos en el Señor por la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel y siempre será fiel. Él nunca cambia, nunca muta a través de su inmutabilidad, ¿verdad? Dios siempre va a permanecer fiel. Recordando, hermanos, que todos los atributos del Señor, todas las perfecciones del Señor trabajan en perfecta unidad porque Él es uno. Amén. Amén. Perfecta unidad. Por ejemplo, Dios es fiel a todas sus promesas en todo lugar porque Él es omnipresente. Omnipresente. Él está en todo lugar. Por lo tanto, puede cumplir sus promesas en todo lugar. A la vez puede cumplirlas porque es omnipotente, ¿verdad? Entonces, todas trabajan en perfecta armonía. O la omnisciencia de Dios es basada también en la fidelidad de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, la gracia de Dios. Entonces, todos los atributos trabajan en perfecta armonía, en una unidad conjunta. La fidelidad de Dios es amorosa, la fidelidad de Dios es misericordiosa, la fidelidad de Dios es justa, la fidelidad de Dios es santa. Entonces, nosotros vemos que todo trabaja en perfecta unidad en Dios. Amén. Amén. Entonces, en medio de todo esto, Dios nos manda a entenderlo y comprenderlo. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios a través de la fidelidad? Sea que nosotros obedezcamos o no obedezcamos, Dios va a ser fiel a su palabra. Dios va a ser fiel a su palabra. Y como les dije el domingo pasado, Dios se va a actuar en base a como Él dice en su palabra. ¿Sí? Dios va a ser fiel a sus promesas positivas, pero también a las negativas. Dios es fiel y Dios no cambia, no muta. ¿Sí? Por eso yo necesito conocer la palabra del Señor, para que yo pueda conocer y entender cómo Dios va a ser en cierta forma y en cierta reacción. Amén. También tenemos que entender que ninguno de los atributos de Dios contradice al otro. El amor de Dios nunca va a brincar su justicia, y la justicia de Dios nunca va a brincar su amor. Aún en la ira de Dios, el amor de Dios se está manifestando en esa ira. Aún la misericordia de Dios se está manifestando. La santidad de Dios, la bondad de Dios se está manifestando en la ira. Y lo vamos a ver cuando veamos esta parte, esta perfección del Señor. ¿Sí? Pero la fidelidad de Dios no contradice a la justicia ni a la santidad de Dios, ¿verdad? Tampoco a su amor ni a su misericordia. Ambos están sustentados. ¿Alguien me puede decir qué entiende por fidelidad? Que nunca nos va a dejar. Que nunca nos va a dejar. Traje aquí una definición. Fidelidad del diccionario dice: firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Dios es fiel, entonces, Dios es fiel en su constancia y firmeza, en sus afectos, en sus ideas y en sus obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Por eso se habla de la fidelidad del matrimonio. Amén. Porque hay un compromiso establecido, ¿verdad? Y ambos tienen que respetar ese acuerdo que se haya dado. La fidelidad del Señor es esto: Dios va a respaldar, Dios ha dicho algo y Él va a ser fiel a eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, que Moisés dice, el que lo dijo no lo hará, el que lo prometió no lo cumplirá? Y ahí está hablando de las dos partes. Por eso es lo que tenemos que conocer siempre: las dos partes del Señor, los dos tipos de promesas que hay. Dios va a cumplir sus promesas siempre, pero tenemos que ver en qué consiste la promesa, cuáles son las condiciones de la promesa, para entender que Dios nunca falla. Que a veces los que fallamos somos nosotros.
Dios no falla nunca, no cambia, por eso es inmutable y no falla a ni una, porque Él es fiel a todo lo que Él dice. Él es fiel a su palabra. Como Él dijo, mi palabra no volverá a mi vacía, tomará todo lo que yo quiero. Eso es fidelidad. Dios, cuando ha hablado una palabra, Dios la va a cumplir. Amén. Amén. Nosotros podemos verlo, la fidelidad de Dios, a través de las muchas veces que Dios ha hablado en su palabra, a través de los profetas, y se ha ido cumpliendo todo esto. Algunas ya cumplidas a la perfección y otras que faltan por cumplir. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también. Dios, ¿verdad? Dios es el que llama y nos ha prometido obrar en nosotros y ha prometido algo maravilloso en nosotros. Pero también vamos a Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces, nosotros vemos en 1 Tesalonicenses 5:24 que Dios es fiel para santificarnos. 1 de Corintios 10:13 que Dios es fiel para ayudarnos. ¿En dónde? En la tentación. En la tentación. Dios es fiel para ayudarnos en la tentación. Pero si yo no solo leo el versículo 13, voy a decir, Dios es fiel para ayudarme en la tentación. Entonces, cuando yo esté en tentación, Dios va a venir en su poder y me va a ayudar. Pero yo para eso tengo que leer los versículos 12 y 14. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces nosotros vemos que en medio de esa promesa que Dios es fiel y nos va a ayudar en la tentación, hay también que nosotros tenemos que estar atentos, viendo que estemos firmes. El que mire, estar firme, mire que no caiga. Hay una responsabilidad nuestra. Viene la promesa del Señor, porque Dios es fiel, que no te va a dejar ser tentado más allá de lo que puedas resistir. Y luego nos manda a huir de todo tipo de idolatría. Hay veces mandatos del Señor que nos manda a resistir, pero hay partes que nos dice huye. Como los jóvenes dicen, huye de las pasiones juveniles. Si yo no respondo a eso, no es que Dios falle a su palabra de librarnos de la tentación, de darnos la salida, somos nosotros los que no estamos cumpliendo esa parte. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día, ya hace unos 2 años o 3 años, al doctor Paul Washer, ¿verdad? Que él decía en su testimonio que él, cuando va con su esposa, inclusive cuando no va con su esposa, pero primordialmente cuando va con su esposa, procura no entrar a una plaza que hay allá en donde ellos viven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay decanes en vivo que modelan bikinis y ropa interior y todo eso. Entonces él dice, yo no paso por ahí, prefiero no entrar, ir a otro lugar, aunque esté más caro, lo que sea, prefiero no ir ahí. ¿Por qué? Porque él está obedeciendo la palabra del Señor. Huye de esas pasiones, ¿verdad? Huye. Cuando nosotros estamos viendo la tele y empieza a ver una imagen, empieza una cuestión de sensualidad, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle de inmediato, ¿verdad? Cambiarle, no, a mí no me pasa nada, a mí el Señor me guarda, Dios me fortalece, eso no es nada para mí. No, ahí estás desobedeciendo al Señor. Amén. Que nos manda a huir de esas cosas, ¿verdad? Entonces yo tengo rápido que cambiarle, ¿sí? Entonces es algo, Dios no falla a sus palabras, pero tenemos que entender que hay promesas de Dios que son condicionales. Cuando la promesa de Dios es incondicional, Él las va a cumplir porque la va a cumplir. Pero cuando hay condición en la promesa, nosotros tenemos que cumplir esas condiciones. Y si nosotros queremos salir victoriosos de una tentación, yo tengo que obedecer al Señor. Amén. Si no, voy a caer en esa tentación. Ahí tienen el caso de David.
¿Qué hizo David cuando salió al balcón y vio a esa mujer hermosa, desnuda, bañándose? ¿Huyó? No, Se quedó allí. Ahí desobedeció al Señor y cayó. Al contrario, José, el soñador, cuando la esposa de Potifar, ¿verdad?, se le presenta toda así y lo agarra de las ropas y lo empieza a desnudar. ¿Y qué hace José? Huye. ¿Y qué pasó? No cayó. No cayó. Uno obedeció y el otro no obedeció. Uno no cayó, el otro cayó. Entonces, hermanos, hay promesas en la palabra de Dios que nosotros debemos entender. Cuando nosotros hablamos que Dios cumple su promesa, es una verdad, pero tengo que analizar cuáles promesas de Dios son condicionales y cuáles son incondicionales. Amén. Amén. Por ejemplo, si tú has sido salvo por la gracia de Dios, ¿verdad?, y el Señor te ha salvado, Él ha prometido salvar, ¿verdad? Él ha prometido que tu salvación es 100% segura. Esa es una promesa incondicional a todo aquel que ha nacido de nuevo. Que dentro de eso, que yo me porto mal, bueno, viene, ¿qué? La disciplina del Señor, ¿verdad? Y no es nada bonita la disciplina del Señor. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3:3, por favor. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ahí está, ¿verdad? Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Oh, el Señor es fiel para guardarme y librar del mal. Pero ahora, por favor, hermana, lea el versículo 1 también. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Entonces nos está mandando también a orar, ¿verdad? A orar. Entonces hay una responsabilidad también de nosotros dentro de todo esto, ¿sí? Y eso tenemos que conocerlo, porque a veces, oh, Dios me guarda del mal, no pasa nada. Oh, sí. Es como cuando decimos, oh, veo que hay un tiroteo ahí, Dios me guarda del mal y me paso en medio, ¿verdad? Y me impactan 3 balas y ¿qué pasó, Señor? Me estoy muriendo, ¿no que me ibas a guardar del mal? Pero tú tentaste al Señor. Entonces yo es lo que tengo que conocer. Inclusive Satanás tentó a Jesús con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás va a traerte eso, te va a tratar de modificar la palabra de Dios basándose en la fidelidad de Dios. Por eso le dijo a Jesús, tírate de este lugar, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ve, Jesús, la fidelidad del Señor. Pero Satanás estaba sacando un texto fuera del contexto y del contexto bíblico. Por eso Satanás citó el Salmo 91, creo que antepenúltimo versículo, y Jesús le dicta Deuteronomio. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo necesito conocer toda la palabra de Dios, hermano. Por eso necesitamos meditar constantemente en la palabra de Dios, para conocer fielmente la promesa del Señor y ver que se va a cumplir. Si es incondicional, Él la va a cumplir. Y si es condicional, yo tengo que hacer algo allí. Amén. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Dios es fiel, hermano, para prometer, ¿verdad? Dios es fiel. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso en nuestra fe, porque Dios es fiel. Dios no se arrepiente y no dice, bueno, ahora no te las cumplo. Pero igualmente aquí vemos otra vez lo mismo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Quién tiene que mantenerse firme? Nosotros. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy tengo mucho sueño. No estoy manteniéndome firme a la palabra del Señor. A veces cuando decimos, a mí me faltaba, hermanos, antes, mucho. Hoy tengo mucho trabajo, me desvelé, me acosté a las 3, 4 de la mañana, no voy a llegar al culto, ¿verdad?
Eso es no estar firme en el Señor. Mas, sin embargo, si había que platicar con los amigos, o llegaba familia o algo, se me desvelaba hasta las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? O si tenía que ver a la familia al rato a las 8 o 9 de la mañana, ahí sí estaba, ¿verdad? Pero para el Señor no. Y entonces, es lo que el Señor nos está diciendo. Yo tengo una responsabilidad. Leamos ahí mismo en el capítulo 10, 23, pero leamos ahora los versículos 22 hasta el 26. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y también más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, si ustedes analizan todo este texto, hermano, que nos acabamos de leer, nosotros vamos a ver unas promesas de Dios, pero también vamos a ver responsabilidad nuestra. Responsabilidad nuestra. Hay varias veces aparece eso. Hay una responsabilidad de nosotros. Y es lo que les he venido diciendo, ¿verdad? La soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Dios va a cumplir sus promesas, otra vez, que son incondicionales, pero aquellas que son condicionales, nosotros lo vamos a ver. Dios es siempre fiel a su palabra. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Isaías, alrededor de unos 680 años más o menos antes de que Jesús viniera al mundo, profetizó esto, ¿verdad? Dios habló de esta promesa del Mesías que vendría por medio de una virgen, ¿verdad? Y que ella daría luz a ese Mesías. Y esta se cumplió a la letra en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, pero solo vamos a leer el versículo 34. Lucas 1, 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí está, ¿verdad? Cuando la anunciación del ángel Gabriel, y María le dice: ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Es que María era ¿qué? Virgen. Entonces está cumpliendo esa parte. Y ahora ahí mismo en Lucas, pero capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Entonces vemos la fidelidad de Dios a su palabra. Dios le habló a Isaías y le dio una promesa: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. 680 años casi después se cumple la palabra del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel a todas sus promesas. Aunque tú veas que está tardándose en venir, dice la palabra, tú espéralo, porque Él lo hará. ¿Verdad? Nosotros tenemos que esperarlo. Pareció el tiempo largo, Dios cumplió su palabra. Porque Dios siempre, siempre, siempre cumple su palabra. Amén. Vamos por favor a Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Es una promesa de Dios a Abraham. Abraham, no Abraham. Es que ahí todavía era Abraham. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén.
Entonces, ahí vemos la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? De que la descendencia de él que iba a ocupar la tierra que Dios le había prometido, que todavía no la tenía, iba a estar cautivo 430 años y Dios iba a castigar a esa nación que lo oprimió tanto tiempo. Eso se cumple en Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36. Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová, es 36, y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. O sea, ¿se acuerdan lo que Dios les prometió? Que le iba a dar las riquezas. ¿Te acuerdan también de ese pueblo? Ahí lo mismo, versículo 38 y 41. Sí. También, Sigue, Víctor. también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no había tenido tiempo para prepararse comida. El tiempo que los hijos Es 38 y luego te brincas al 41. Hora 41. y pasados los 430 años, en el mismo día, todos los huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Dios cumplió su palabra, aunque tardó. 430 años. Dios la cumplió. Dios la cumplió perfectamente. Dios cumple sus promesas. Todas las promesas del Señor son grandes y fieles. Fieles, porque Él no falla, Él no cumple. Y repito, hermanos, aunque veamos la situación más oscura, nuestro Dios es fiel. Y Él ha prometido. Y Él cumplirá. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 24. Dijo Jehová, Dios de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Amén. Lo vemos ahí, ¿verdad? Como Salomón está hablando y diciéndole, ¿verdad? Que Dios le cumplió todas las palabras que Dios le dijo a David, ¿verdad? Entonces, Dios cumple, hermano. Dios cumple. Pero David también, ¿qué dice ahí? Que buscó a Dios, ¿qué? ¿Cómo? Con todo su corazón, ¿verdad? Con todo su corazón. Dios cumple sus palabras y sus promesas. También ahí mismo, en el primer libro de Reyes, también en el capítulo 8, pero versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de estas, de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. Amén. ¿Ya vieron, hermanos? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Ha faltado. Todas las que Moisés habló, todas Amén. se cumplieron, todas. Dios no va a fallar, no va a hacer que una de sus palabras caiga a tierra. Dios ha cumplido todo. Le prometió, ¿verdad? Una visitación y la tuvieron. Dios siempre cumple sus palabras. Vamos a Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Van más de 5,000 años más, y eso no ha faltado ni una sola vez. Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel. Él ha dicho. Entonces, amados hermanos,
Vamos a ver más adelante otra cita, pero aquí ponía algo. Entonces, si Dios ha dicho que Cristo viene por su iglesia, va a venir, ¿verdad? Va a venir, hermanos. Es una esperanza real. Él lo ha dicho y Él lo cumplirá. Él dijo que iba a venir a nacer y nació por medio de una virgen. Él dijo que iba a morir en la cruz del Calvario y murió en la cruz del Calvario. Él, Jesús, nos prometió venir por su iglesia y Él va a venir por su iglesia. Jesús prometió venir por segunda vez para su pueblo y va a venir por segunda vez, porque no falla ni una de sus promesas, ¿verdad? Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén, ¿verdad? Entonces vemos la muestra de la fidelidad del Señor preservando a su pueblo. Amén. Preservando a su pueblo. En medio de lo caótico que estaba viendo el profeta Jeremías, Jeremías confía en las misericordias del Señor porque sabe que Él prometió preservar a su pueblo y lo va a hacer. Jeremías 51:5. Jeremías 51:5. Porque Israel y Judá no han envidiado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Amén, ¿verdad? Entonces la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel, Él la compara con un matrimonio, ¿verdad? La fidelidad del varón con su esposa, ¿verdad? Él es fiel, el Señor es fiel también a su iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 13. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero probado. Amén. Entonces, ¿cómo dice Pablo? Palabra fiel es esta. Ahí está. Si le negamos, Él también nos negará. Él también nos negará. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces es una palabra, hermanos, dice Pablo, fiel al Señor. Nosotros tenemos que ver esa parte. También ahí mismo, pero versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Ahí está plasmado también la fidelidad del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero también hay una responsabilidad nuestra. ¿Qué dice? Apártese de iniquidad, ¿verdad? Y tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Vemos a la fidelidad del Señor en el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen, Sí. de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En medio del sufrimiento, dice Pedro, encomiéndense al fiel Creador y hagan el bien. Depositen toda su confianza en Él, aunque la situación pase de terrible a caótica, ¿verdad? Confía en el Señor porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel, ¿sí? Él es fiel, ¿verdad? Isaías 50:10, Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que está viendo todo oscuro, y sabes una cosa, este capítulo 50 también habla acerca de Cristo y de su terrible momento en la cruz. Él veía puras penumbras en ese momento, pero Él está diciendo, confíen en el Señor.
En la situación más oscura, en la situación más difícil, en la situación más caótica, cuando estás viendo que vas de mal en peor, que te saliste de Guatemala y te metiste a Guatepeor, confía en el Señor. Confía en Él. Como dijo el salmista, porque aún bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, y que dice, porque aún es esperable salvación mía y Dios mío. En la situación más difícil, Dios a veces nos prueba, hermanos, y permite que el enemigo nos meta en situaciones tremendas, pero si confiamos en el Señor, saldremos victoriosos. Sin fe es imposible agradar. Sin fe es imposible agradar. Tengo que creerle a Dios. Si Dios me ha metido en una situación, si Dios ha permitido que entre en una situación difícil y otra, confía en el Señor. Confía. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Tenemos promesas fieles del Señor, hermano, porque Dios es fiel, es más que nada lo que nosotros tenemos que entender. Hay veces cosas que no entendemos de Dios. Hay veces que Dios hace cosas que nosotros no podemos entender, y a veces le decimos a Dios, no, Señor. Algo no tan caótico, pero que a veces Pedro no entendió por qué lo estaba haciendo el Señor, pero el Señor le dijo algo. Vamos a ver, por favor, Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Hay cosas que Dios hace que no las vamos a comprender ahorita, las entenderemos después. El contexto ahí es Jesús que está lavándole los pies, ¿verdad? Y Jesús va a lavarle los pies a Pedro, y Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo crees? ¿Tú lavarme los pies a mí? No, como Juan el Bautista, ¿se acuerdan? No, yo necesito ser bautizado por ti, tú no por mí, deja, porque así conviene, ¿verdad? Y a veces, hermanos, a ti nos sucede, y le decimos al Señor: no, Señor, ¿cómo crees? Ahorita no lo entenderás, pero lo vas a entender después. Amén. Cuando Dios nos mete en una situación que no entendemos, hermanos, confiemos en el Señor, porque lo que Él está haciendo siempre es para nuestro bien. Todas las cosas, ¿qué dice? Les ayudan a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si tú has sido llamado de Dios, lo que te venga, sea bueno, sea difícil, sea oscuro, es para tu bien. Es para tu bien, porque el Señor lo estaba dando. Job, libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Job, capítulo 13, versículo 15. 13. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Amén. ¿Cómo dice Job? Aunque Él me matare, En Él esperaré. aunque Él decida, en medio de esta situación tan difícil que tenía Job, perdió a todos sus hijos un solo día, perdió su dinero, perdió sus caballos, perdió sus siervos, perdió a su esposa, bueno, un caos, una situación difícil, y todavía Job dice: aunque Él me matare, en Él voy a esperar. En Él voy a esperar. Esa debe ser nuestra fe. En medio de las tormentas más difíciles. Es difícil. Yo cuando pasé una tormenta hace varios años bien difícil, me acuerdo cómo peleaba a veces yo con Dios y decía: bueno, está bien, si quieres matarme, mátame ya, ¿qué? ¿Verdad? Y a veces uno habla así a lo tonto, y no sabe uno ni nada, porque uno no se está guiando por la palabra de Dios, se está guiando uno por la situación del momento. Pero uno tiene que tener su mirada en el Señor y en su palabra. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24, que por cierto está después del 22 y 23, para que vean que soy bien inteligente. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 24. Perdón, 24, no, perdón. Bueno es Jehová los que en él esperan, el alma que le busca.
Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ahí está, ¿verdad? Mi porción es Jehová, mi alma. Por tanto, en él esperaré. Cuando lo leemos así nada más, decimos, wow, qué bonita palabra, pero tenemos que verla en el contexto. Jeremías estaba viendo la destrucción de su pueblo. Jeremías estaba en ese momento viendo toda la destrucción de su pueblo. Y él dice, mi porción es Jehová, en él esperaré. Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Amén. Pero fíjense lo que Jehová esperará. Dios también espera el momento exacto. En nuestra situación difícil, Dios no va a acudir a atendernos de inmediato. Él va a esperar su momento, su tiempo que Él ha determinado. Pero dice, bienaventurado, ¿qué? Los que confían en él. Los que confían. Todos los que confían. No los que confían en Él. Por eso ahorita vamos a cantar ese. ¿Y las montañas? No, no es cierto. No, tenemos que confiar en el Señor, hermanos. Aunque la noche sea muy oscura, Dios es nuestra luz. Dios es nuestra luz. Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Dios también es fiel. Aquí viene una parte que no nos gusta mucho, pero bueno. En la disciplina, Salmo 119, 75. Salmo 119, versículo 75. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Amén. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo dice? Conforme a tu fidelidad Me afligiste. me afligiste. Me afligiste. Justos son tus juicios, Señor, porque conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel en la disciplina. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que Perdón, es el 6, hermano. Discúlpame, 6, por favor. 6. Ahí mismo, tú. Pero el 6. 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Dios al que ama, disciplina. Y ojo, a veces nada más tomamos este texto para los que pecan. Pero la disciplina del Señor no solo es para el que peca. La disciplina del Señor es para todos. Porque Él nos está formando como hijos suyos. Y Dios nos va a meter en disciplina. Y aquí habla más de la disciplina, hagan de cuenta militar. Tienes que hacer 50, o sea, un orden, que tienes que llevar algo. Y Dios nos va formando. Como, ¿verdad? Como un padre va formando a su hijo. Como un soldado, perdón, como un comandante o sargento va formando a los que están a su orden, ¿verdad? Para que ellos lleguen a ser como Él. ¿Sí? Y eso es lo que habla. Y a veces vienen situaciones a nuestra vida difíciles y no es porque hayamos cometido un pecado, es porque Dios está formando nuestra vida. Y a veces nos mete en la prensa para sacar, ¿verdad?, todo eso que está mal en nosotros. Por tanto, este versículo no solo habla de disciplina por pecado, habla de disciplina toda, en general. ¿Sí? Porque Dios nos va formando y nos va formando para hacer eso. Dios es fiel y lo va a hacer. Por eso el apóstol Pedro dice,
Le dice a los judíos en versión Edgar, no se sorprendan de las pruebas que están pasando, son hijos de Dios, les tienen que venir, porque Dios los está formando. ¿Qué versión? Versión Edgar Rico. Entonces, esa es una verdad, que no sorprenda el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, dice Pedro. Es normal, Dios te está metiendo en el horno de fuego porque te está purificando. Entonces la disciplina no nada más viene por pecado, también viene porque Dios nos está formando, ¿verdad? Amén. En la consolación también Dios muestra su fidelidad. Salmo 119, 76. El siguiente versículo del 75 que leemos. ¿Qué? Salmo 119, versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y fíjense que este versículo está anterior a cuando dijo David, que dijo, el salmista no es David ahí, el salmista que dijo, conforme a tu fidelidad me afligiste, y ahora que dice, pero ahora me consuelas. Ahora tu misericordia. Entonces Dios es fiel, hermanos, a que en medio de la prueba, de la disciplina, también Dios va a traer la consolación y la fortaleza y la misericordia necesaria para nosotros, para nuestra vida. Dios es fiel, Dios nunca falla. Dios también es fiel en el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel. Él es fiel. Si nosotros confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Y borrarnos, no solo perdonarnos, sino agarra el borrador y borra todo eso. ¿Sí? Como dice ese corito, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Y ya no me acuerdo de lo que dice, ¿no? En la más profunda mar, ya, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad cuando nosotros venimos y confesamos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, Dios es fiel para perdonar, ¿verdad? Dios es fiel y lo muestra en su palabra para responder nuestras oraciones. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, ¿verdad? Entonces, Dios nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye, ¿verdad? Dios nos oye, sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Claro, como vimos, creo que también el domingo pasado, si tenemos un pecado no confesado, no arrepentido, pues eso trae un estorbo a la oración, ¿verdad? Como vimos en la cita de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si hay cosas que pueden hacer que nuestras oraciones sean estorbadas. Ese es el pecado, la desobediencia al Señor. Entonces, si queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo, tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, corregir nuestro camino para que Dios oiga nuestras oraciones. ¿Bien? Y es que no lleguen a Dios, llegan, pero Dios no las va a atender. Dice por ahí la palabra del Señor que Dios
no escucha a los pecadores. Dios no los escucha. Nosotros entonces tenemos que ver la fidelidad de Dios en ambas cosas. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2. ¿Capítulo qué? 28, versículos 1 y 2. ¿Quién lo tiene? 5 y 2. 28, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? El de y Jehová habló ese. Ajá. Y Jehová habló nuevamente a Moisés y dijo: manda a los hijos de Israel. ¿No? El 28. 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú. Hasta ahí 1 y 2. Bueno, 1 y 2, por favor. De ahí también el versículo 9, por favor. ¿Cuál? Te confirmará Jehová por tu pueblo, por pueblo santo suyo. No, te creo. Lee bien. Otra vez. Te confirmará Jehová por pueblo santo, santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces nosotros vemos, hermanos, que el pueblo de Israel, Dios le dijo, va a haber una cuestión. Yo voy a cumplir todas mis palabras sobre ti, pero si tú haces eso. Yo he prometido ponerte por cabeza de todas las naciones, yo he prometido bendecirte, yo he prometido hacer esto. Pero tú tienes que, ¿qué tenían que hacer ellos? Obedecer. Y guardar los mandamientos del Señor. Obedecer y guardar los mandamientos del Señor. ¿Alguien más que me lea ahí el versículo 4, por favor? Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Entonces, y aquí quiero enfocarme hacia algo, y esta vez es lo que a veces no entendemos. La obediencia del Señor, aún en el Nuevo Testamento, también tiene sus bendiciones. Y Dios le dijo que iba a ser bendito el fruto. Y ahí está hablando de, ¿se acuerdan cuando hablamos en el latito? Que hablamos, ¿verdad? Que nuestros pecados van a repercutir En nuestros hijos. Van a repercutir en nuestros hijos. Y mismo citas del Nuevo y del Antiguo, ¿verdad? Entonces aquí Dios le está diciendo, va a ser el fruto de tu vientre, va a ser bendecido si tú obedeces a las palabras del Señor. Pero ahora también vayamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandara. Entonces, tendrán que oír la voz del profeta. 28, 15, 45. 28, versículo 15 y 45. 28:15. Ajá. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahora también leyeron el 45 al 47. 45 al 47. Sí. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Pues ya vieron, hermanos, la obediencia y la desobediencia. La obediencia y la desobediencia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia.
Nosotros obedecemos, y más, aquí dice, no solo quiero que me obedezcas. ¿Cómo dice que ahí, lo último que acabamos de leer? Con alegría y con gozo. Con alegría y con gozo. El corazón. El corazón. Amén. Ya no solo es obedecer, bueno, está bien, obedezco al Señor, ya que no, ellos no van a hacer nada. ¿Verdad? Pues con alegría, con gozo, con amor al Señor. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Si queremos ver la fidelidad del Señor del lado positivo, tengo que ser obediente al Señor. Si quiero ver la fidelidad del Señor del lado negativo, pues sigue desobedeciendo. Entonces tenemos que estar, hermanos, entender eso. Dios nos dice, Dios no cambia, sigue diciendo, si tú me obedeces con amor, por amor, perdón, no con amor, por amor, con alegría y con gozo, te voy a mostrar mis misericordias y mi fidelidad. Pero si tú me obedeces o no me obedeces, si tú me obedeces con murmuración, ¿cómo le podemos llamar a esto? Choqueo, ¿cómo se le podría llamar? Indiferencia. Actitud incorrecta. Bueno, actitud incorrecta, ¿verdad? Con actitud incorrecta, o me desobedeces, yo no voy a contestar acá, voy a contestar en este lado. Dios cambió, como dijimos en la clase pasada, no, Dios sigue siendo el mismo, el que cambiamos somos nosotros, ¿verdad? Dios sigue siendo fiel a sus palabras, a sus promesas, ¿sí? Ahora ahí mismo en el versículo 28, pero el versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y padecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Amén. Yo sé, hermanos, que esto aparentemente no es una promesa de Dios, pero yo a raíz de estar estudiando varios versículos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, yo veo una fidelidad de Dios a los que son fieles en su casa. Dios le dijo a Cornelio, a través de Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Varios dicen que es una promesa solo para Cornelio. Yo lo creía así, pero a raíz de estar meditando en otros pasajes, por ejemplo Josué, ¿con qué seguridad dice? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dije, yo y a lo mejor mi casa sirvan a Jehová. No, él dice con una seguridad, yo y mi casa serviremos. Una fidelidad, ¿sí?, que involucra, hermanos, las respuestas del Señor a esa fidelidad. Susana Wesley, ya la hemos visto varias veces, ¿verdad? 8 de hijos de ella. Pero ella, bueno, tuvo mucho más, pero se le murieron, ¿verdad? Pero ella queda viuda muy temprano. Pero ella, a pesar de quedar viuda, a pesar de trabajar varias horas fuera de su casa, ella, 1, fue fiel al Señor. 2, obedeció al Señor inculcándole a sus hijos la palabra de Dios, enseñándoles la oración. ¿Y cuántos de ellos se fueron al mundo? De esos 8. Ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni uno solo. Y varios de ellos, porque no tengo el dato bien porque hubo unas mujeres, pero varios de ellos fueron pastores y 2 sobresalientes, Juan Wesley y Carlos Wesley. Dios responde a su palabra, a su fidelidad. Y cuando dice aquí, entregaré a otro pueblo a tus hijos. Por eso muchos de nuestros hijos andan en el mundo, porque no hemos sido fieles total, enteramente al Señor, enseñándoles día a día. ¿Se acuerdan del texto que nos ponen aquí? Que dice, y las enseñarás A tus hijos. a tus hijos, Y a los hijos y de las tus hijos. repetirás estando en tu casa y en tu cama, Por el ¿verdad? camino y a la constante. Nosotros tenemos que ser fiel a seguir lo que el Señor nos está diciendo, y Él ha prometido algo. Ahora, hay algo ahí especial en Pablo cuando dice que habla cuando uno de los inconversos, de un matrimonio inconverso, uno se convierte, ¿verdad? Y dice, no abandones a tu esposo, porque
Tus hijos son santificados. Nosotros podemos santificar a nuestros hijos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Incúlcales la palabra de Dios día y noche, incúlcales la palabra de Dios, enséñales la oración, enséñales a confiar en el Señor y enséñales el temor del Señor. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, veremos la bondad del Señor. No solo puedo nombrar a Sonal Wesley, Hudson Taylor y varios de los hombres que hoy nosotros conocemos, que nos encanta leer sus biografías y todo eso, fueron gente que atrás de ellos hubo padres fieles al Señor. Atrás de ellos. Entonces Dios cumple sus promesas. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel a sus promesas. Ahora, ¿qué pasa si yo no cumplí esto bueno, mis hijos ya están grandes? ¿Qué creen que debemos de hacer? Orar por ellos. Pero antes de orar por ellos, compartirles el Evangelio. Pero hay algo antes que tenemos que hacer. ¿El ejemplo? Ejemplo también. Dijo ser obedientes. ¿Eh? Ella dijo ser obedientes. Ser obedientes, amén. Pero, o sea, está bien todo eso. Pero hay algo antes que tenemos que hacer. ¿Ya lo dijeron por ahí? Obedientes, fieles. Dale con el cinturón. No, porque ya están grandes. Ah, ya están grandes. Ya están grandes. Creer la palabra de Dios, creer. No, algo adicional, pero Echar mano a las promesas de Dios. primero tengo que confesar mi pecado y arrepentirme. ¿Qué pecado? De no haber inculcado a mis hijos. De no haber inculcado a mis hijos. Muy cierto. Primero tenemos que confesar, hermanos, que la regamos nosotros. Yo también me estoy hablando a mí, porque yo tengo una hija de 19 años. No está nada fiel. No anda mal, pero tampoco no anda en el Señor. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Confesar que la regamos, confesar que pecamos, confesar que hicimos malas cosas ante Dios, arrepentirnos de eso, y entonces sí, ahora sí, esperar, orar por ellos, como decían por ahí, orar por ellos, hablarles la palabra, creer en las promesas del Señor y ser obedientes al Señor. Y darles ejemplo. Es lo que nos queda por hacer. No podemos hacer nada más porque ya no podemos cambiar nuestro pasado. Pero Dios dice ¿qué dice el profeta? Que Dios es el que endereza nuestros pasos y nuestro camino. Dios puede enderezar. Dios puede enderezar a nuestros hijos. Pero siempre hay atrás una madre y un padre que están de rodillas. Bueno, yo puedo decírselos también, ahorita que estoy recordando. Yo hubo un tiempo que me desvié muy feo de yo nací en 19 de mayo del 2006, ¿verdad? Pero toda mi vida yo había oído el Evangelio, pero hubo un tiempo que me desvié muy feo. Pero yo tengo una madre que estaba de rodillas. Como también dijo Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX. Yo estoy aquí predicando porque tuve a mi madre que estuvo de rodillas orando. Hermanos, hay una soberanía de Dios, pero también hay una responsabilidad humana. ¿Qué tanto estás orando por tus hijos para salvación? ¿Estás derramando lágrimas ante Dios por ellos? ¿Te duele verlos así? ¿Estás orando y derramando y buscando la misericordia y la fidelidad del Señor en la vida de tus hijos? Necesitamos eso. Dios es fiel. Y si ¿qué dice? No lo traía aquí, pero ahorita se me vino. Si confesamos nuestras ofensas y nos arrepentimos, y Dios sanará. Él es fiel para perdonar. Dios sanará nuestra tierra. ¿Verdad? A ver, Y semillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Pues ahí está. Dios es fiel. Dios es fiel.
Y si yo me arrepiento de mis pecados, me convierto con todo mi corazón, lo busco con todo mi ser, oro ante Él, dice que va a sanar mi tierra. Yo a veces oigo a mi mamá orar por mi hermano mayor que aún no está, y ella a veces cita esa parte y dice: oh Señor, ¿cómo yo he de ver el mal de mi pueblo? ¿Cómo he de ver yo el mal de los que amo? ¿Cómo yo he de ver el mal de mi hijo? ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos que aprender las promesas del Señor, la fidelidad del Señor, porque si no, no vamos a avanzar. Amén. Amén. Número 23, 19. Números, capítulo 20. Me están tomando la traba. Números, capítulo 23, versículos 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Sigo. 20. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Ahí está. ¿Se acuerdan de quién está hablando ahí? Balaam, ¿verdad? El profeta que se había dejado por dinero, ¿verdad? Quería por dinero que le dio Balac, ¿verdad? Maldecir al pueblo de Israel, pero Dios le dijo: no, lo que yo he bendecido, tú no lo vas a maldecir. Dios decretó bendición sobre Israel y Dios le dijo: yo no puedo hacer nada. Él ya lo hizo, yo ya no puedo hacer más nada, ¿verdad? Pero si leemos en el siguiente versículo 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. ¿cómo debemos de andar en obediencia? Para ver la fidelidad del Señor. ¿Amén? Para ver la fidelidad del Señor. Isaías capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia símbolo de sus tronos y la fidelidad señor de su santidad. Está hablando de el nacimiento de Jesucristo. La fidelidad, Señor de su santidad. Está hablando de Él, porque esa es una perfección de Dios, la fidelidad. Jesús es Dios, Él también es fiel a todas las promesas que nos ha dado. Voy a leer el Salmo 111:7. Dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Fieles son todos sus mandamientos. Nuestro Dios, amados hermanos, es fiel. Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo: al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso. Lo que Dios habló en su palabra, Dios lo hace. Pero ¿qué tengo que hacer yo? También hacer lo que Dios dice que tengo. También hacer lo que dice que tengo que hacer. Recordemos que lo vimos con los varones, con Dan, ¿se acuerdan? Recordemos que Dios le había prometido a Josué que nadie le podría hacer frente, nadie. Como estuvo con Moisés, estaría con él, que todos sus enemigos los iba a derrotar, ¿verdad? Y vemos en Jericó cómo conquistó esa ciudad, esa fortaleza bien grande y todo. Pero luego va a encontrar una ciudad pequeñita y lo derrotan. Y derrotan a Israel. Dios falló a su palabra. Dios le había dicho que no, que nadie lo iba a derrotar. No, Dios no falló a su palabra. Había pecado en Israel, ¿verdad? Y por eso Dios se va, la fidelidad de Dios se va a sus promesas
que Él también ha prometido. Y hubo derrota para Israel. Porque hubo uno que falló a la palabra del Señor. Aquí, hermanos, busquemos ser obedientes al Señor, porque Dios es fiel. Y como dije en la mañana, vayamos al trono de la gracia. Si nosotros vemos que estamos fallando en un área, vayamos al trono de la gracia para recibir la gracia para poder triunfar sobre esta área. Porque en nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. En nuestras fuerzas vamos a fracasar. Pero si vamos a recibir la gracia del Señor, lo vamos a hacer. Amén. Amén. Porque fiel es el Señor. Él ha prometido darnos la gracia y el poder para poder luchar. Nuestro deber es ir a su presencia para recibir de esa gracia. Día a día, momento a momento. Amén. Amén. ¿Dudas, preguntas?